Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta semana número 12, la asignatura de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. Vamos avanzando en la planificación del sílabo y el tema de hoy corresponde a la definición de interculturalidad y relaciones interculturales. Este tema tiene, por supuesto, connotación y trascendencia hacia aquel propósito de promover la interculturalidad como una estrategia para fortalecer las relaciones interculturales. En esta introducción a la agenda del día de hoy vamos a analizar, obviamente, el mundo globalizado actual como un mecanismo que permita promover la interculturalidad para fomentar el entendimiento, la colaboración entre distintas culturas. Vamos en el transcurso de esta clase del día de hoy a presentar y exponer cada uno de los ámbitos en los cuales conceptualmente creemos que se debe analizar la interculturalidad, las estrategias para fortalecer estas relaciones interculturales y construir, por supuesto, sociedades más inclusivas. Al finalizar, vamos a eh, permitirnos también mirar un debate acerca de cómo compañeros de ustedes, universitarios, en otros países miran la interculturalidad desde el ámbito académico, estudiantil y, por supuesto, cuáles son las dificultades que ellos están teniendo para que se pueda colaborar, fortalecer y buscar estas estrategias, por supuesto que nosotros estamos manifestándolo en las relaciones interculturales. Esta evolución de cada uno de los temas que nosotros estamos tocando tienen correspondencia a esa planificación establecida en el sílabo en el cual finalizamos esta unidad 3 tocando justamente aquellos conceptos que han sido expuestos en clases anteriores y que el día de hoy las resumimos, el día de hoy las condensamos y mostramos una realidad que no solamente es realidad ecuatoriana, en la cual existen pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos y nacionalidades ancestrales, étnicamente hablando. También existe una población importante de características étnicas mestizas, afroecuatorianas y, o extranjeros que convivimos acá en nuestro país, sino que también nos trasladamos hacia el análisis de la globalización que ha permitido, sobre todo a los ecuatorianos, una migración importante hacia otros países, España, Estados Unidos, una migración producto de las dificultades que tienen los jóvenes bachilleres de conseguir estudiar una carrera que sea afín a su vocación, a sus expectativas, y esto provoca de que tengan que movilizarse hacia otros países y en ellos encontrar estos rasgos distintivos de obstáculos que en ocasiones la diversa cultura, la diversa costumbre, la tradición, formas de vida, un conjunto de criterios y valores éticos y morales hace que se puedan encontrar dificultades en estas características de interculturalidad. Así que el día de hoy en la agenda se propone a ustedes la interculturalidad y cómo las relaciones interculturales son mostradas como parte de una realidad nacional, justamente como parte de una diversidad cultural del Ecuador y que nuevamente quiero decirlo a ustedes en esta mañana, vamos a explorar a partir de un debate, de un conversatorio con compañeros de ustedes en otros países, las dificultades que van encontrando ellos en este ámbito de la interculturalidad. El objetivo, por supuesto, es el que se expone en el proyecto de carrera que ha sido aprobado, que se pretende a partir de esta asignatura y cada uno de los temas que nosotros vamos tocando, el de analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, la institucionalidad del Estado, las funciones que tienen estos estados y, por supuesto, las instituciones que lo conforman. Vamos a analizar el aspecto de la diversidad, el aspecto de la inclusión en el Ecuador de hoy, con un análisis, por supuesto, en un contexto histórico. Vamos a hacerlo
con autonomía, con criterio propio, y esta asignatura va a contribuir, en definitiva, a la formación académica de cada uno de ustedes, que a futuro van a tener la responsabilidad de administrar instituciones, sean de características privadas, públicas, y que van a tener justamente esta posibilidad de encontrar que el Estado tiene estos rasgos distintivos de conseguir diversidad, interculturalidad, y esto fortalece, por supuesto, el ámbito de la administración pública. El concepto previo que siempre nosotros lo trasladamos en cada una de las clases que son expuestas nos permite a nosotros enrumbarnos a un análisis del tema que se está tratando. Entonces, el concepto previo, lo importante que hay que rescatar inicialmente en este ámbito de la interculturalidad es justamente de que se conceptualiza desde un ámbito amplio, no solamente desde el rasgo, por ejemplo, de la antropología o de la sociología, que son las ciencias que estudian estas relaciones de las diversas culturas, las relaciones que existen entre los diversos pueblos y nacionalidades, sino que es un concepto, como he dicho, asentado en esta carrera que ustedes tienen hoy la posibilidad de estudiar, en la cual se refiere al respeto y al diálogo que existen entre las diversas culturas. Este respeto, este diálogo entre las culturas deben reconocer siempre, indefectiblemente, a la diversidad como un valor. Es un valor que existan varias culturas, es un valor intangible, es por supuesto una riqueza. En nuestro país se ha determinado de que es la característica en la cual se reconoce a partir de la Constitución incluso que nuestro país es pluricultural y plurinacional. Esto es fundamental, creo yo, como un concepto previo que nos permita a nosotros identificarnos como una sociedad inclusiva, como una sociedad en la cual lo que se plantea es de que se trata de conseguir nuestras relaciones diarias de manera armoniosa, nuestras relaciones académicas, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones en la sociedad ecuatoriana de cualquier tipo, en donde se valore y se respete las diferencias culturales. Entonces, este concepto inicial que nos traslada a pensar a la interculturalidad es ese diálogo entre las distintas culturas, ese respeto que existe entre las distintas culturas, promoviéndola a esta diversidad como un valor. Y esta característica es fundamental en la cual nos permitamos construir sociedades inclusivas, nos permitamos construir sociedades armoniosas, en donde valoremos las diferencias, por supuesto, de raíces culturales. Hay diferencias evidentes étnicas, hay diferencias regionales, hay diferencias en las cuales podemos enrumbarnos a un análisis de varias aristas, pero sin embargo en la cultura se manifiesta que esta relación debe estar enrumbada a un reconocimiento de la diversidad cultural como un valor. Este es un concepto previo importante que hay que tenerlo en cuenta, hay que repensarlo. De hecho, en la actividad autónoma que ustedes tienen que desarrollarlo para esta semana número 12, está planteado un ensayo. Y yo en ese ensayo quiero justamente que ustedes toquen estos aspectos desde el punto de vista académico, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista en el cual se planteen cuestiones de diálogo intercultural, de respeto intercultural, de cómo podemos nosotros plantearnos desde la administración pública conseguir un grupo de trabajo en el cual tienen raíces interculturales heterogéneas, distintas, pero que ustedes como gestores, administradores de la cosa pública, de una empresa privada, pueden justamente aprovechar de la diferencia hacia conseguir eficientemente un trabajo en grupo, en equipo de esa institución, de ese departamento, de esa empresa privada. Y los conceptos que se esbozan en la clase de hoy justamente recaen sobre la importancia de la interculturalidad. Y la interculturalidad, por supuesto, va a ser un ámbito en el cual nosotros planteamos la posibilidad de promover,
de generar, de gestionar y administrar igualdad de oportunidades como uno de los principales objetivos que se plantean desde la administración pública hacia la gestión del talento humano, hacia la gestión de la posibilidad de establecer relaciones en las cuales el respeto sea mutuo, hacia establecer relaciones en donde la convivencia sea, por supuesto, de características que el equipo de trabajo con esas características de diferencias culturales nos puedan llevar a una convivencia pacífica. Y este fortalecimiento de la relación intercultural tiene que fomentar una cohesión social, tiene que fomentar una cohesión del equipo de trabajo, de aquel grupo en el cual nosotros estamos administrándolo y dirigiéndolo y deben prevenirse, por supuesto, conflictos de características en las cuales la diversidad cultural es una fortaleza, es aquello que nos permite a nosotros establecer lineamientos en los cuales, más allá de estas diferencias, nos puede ayudar a configurar un proceso efectivo de la administración pública. Entonces, la importancia en esta primera diapositiva de la exposición de la clase de hoy es que nosotros, dentro de la administración pública, dentro de la administración privada, en general, la gestión de la administración y la administración puede promovernos a una igualdad de oportunidades, a un respeto mutuo y una convivencia pacífica. Es necesario también decir, por supuesto, que hay barreras interculturales, que estas barreras pueden surgir por ausencia de comprender cómo se va construyendo individual y colectivamente una sociedad que tiene por supuesto, profundas raíces de características étnicas, profundas raíces de un conjunto de normas éticas y valores morales, profundas raíces culturales. Puede existir también de que preexistentemente existan prejuicios, puede existir que los estereotipos también nos lleven a construir barreras interculturales en las relaciones de una sociedad. Sin embargo, ya en el ámbito profesional, ya en el ámbito de la administración, nosotros, administradores, debemos superar estas barreras. Y es esencial hacerlo porque nosotros, más allá de promover la integración, más allá de promover un entendimiento entre estas diversas culturas, lo que tenemos que hacer es promover que este equipo de trabajo, esta función determinada de la administración, es justamente enrumbar la gestión del talento humano que tiene diverso conocimiento, talento, por supuesto, que tiene raíces interculturales, provoque que puedan confluirse hacia escenarios en los cuales podemos nosotros eficientemente administrar ese talento humano. Pero las barreras interculturales existen y las barreras interculturales están ahí justamente por esta ausencia que en ciertas ocasiones tenemos los seres humanos, individualmente tenemos prejuicios, individualmente tenemos estereotipos y es fundamental desde la administración pública que provoquemos escenarios en la institución privada, en la institución pública, que se puedan alcanzar procesos en los cuales se superen estas barreras, como un aspecto esencial, fundamental, que permita promover la integración y el entendimiento entre diversas culturas. Entonces, la barrera intercultural existe, es una barrera que nosotros tenemos que, desde el ámbito profesional, en la administración, superarlas, promover una integración, promover un entendimiento y un trabajo conjunto a ese equipo de trabajo que va a ser parte de nuestra responsabilidad y que, sin embargo, siempre van a existir esta posibilidad, siempre va a existir esta posibilidad de que existan conflictos de características de ausencia de comprensión, de prejuicios o estereotipos. Vamos a realizar también la próxima clase que tenemos de características asíncronas, mas sin embargo voy a plantearles yo a ustedes la posibilidad de realizar eh, una actividad en la cual en un caso práctico nos va a mostrar justo las dificultades que se tiene dentro de las instituciones de educación superior
con estas barreras de culturas. La comunicación intercultural efectiva se plantea en esta diapositiva como esa estrategia que ustedes pueden implementarlo en el ámbito en el cual se van a desarrollar como administradores, que determina una relación y comunicación efectiva cuando nosotros escuchamos activamente. Y el escuchar activamente quiere decir que la diapositiva anterior nos decía, debemos romper esas barreras, no debemos tener prejuicios, no se debe tener estereotipos previamente establecidos, sino que acá lo que planteamos en la administración es de que debemos mostrar una empatía y aprender sobre normas culturales de otros. Por supuesto, este diálogo abierto, este diálogo respetuoso, es fundamental para construir, en primer lugar, como sociedades, puentes entre culturas. Y en segundo, y mucho más importante y profundo, y que tiene implicaciones para la carrera que ustedes están estudiando, generar una comunicación profesional trasladándose hacia escenarios en los cuales claramente, la cultura tiene que ser una riqueza que provoque que este equipo de trabajo, esta institución educativa, esta empresa pública o privada que yo estoy administrando, sea generadora de objetivos que se van resolviendo con la posibilidad de que este diálogo abierto, respetuoso, vaya generando justamente un empuje y una fortaleza hacia las metas y objetivos que nosotros estamos planteando, porque los conocimientos son diversos, los conocimientos trasladados desde la cultura de estas relaciones interculturales va a ser una fortaleza frente a esta comunicación que nosotros debemos establecerla de características efectivas para promover justamente un proceso de generación de espacios en los cuales la comunicación intercultural sea efectiva. La educación intercultural, por otro lado, va a generar un papel crucial en la promoción del entendimiento, va a generar un papel crucial en el respeto a las culturas. Y esta educación intercultural es la que se está promoviendo desde cada uno de los escenarios de que existen estadios en los cuales estos estados están evidenciando migración importante de poblaciones en las cuales la cultura es distinta, la de origen, a la que les está recibiendo a esta migración. Y el enfoque intercultural en los sistemas educativos, como ya lo habíamos visto en las relaciones interculturales en las instituciones de educación superior, por ejemplo, ya está abarcando a sistemas educativos en el contexto global para formar justamente ciudadanos que se enfoquen a este escenario actual, en este escenario futuro, en el cual hay gran parte de población que tiene culturas sumamente diversas, lenguajes que se hablan sumamente distintos a los que tienen estos países que están recibiendo esta población, tienen, por supuesto, relaciones interculturales que establecerse desde la educación intercultural. Y vamos a ver, como decía al inicio de esta clase, un análisis, un conversatorio que tienen estudiantes ecuatorianos, sudamericanos en Europa, por ejemplo, en donde estamos viendo de que confluyen población de América, de África, de Asia, hacia ciudades, hacia universidades en los cuales hay que pensar nosotros como administradores y de la parte de la educación, cómo nosotros integramos y promovemos el entendimiento y el respeto a las culturas cuando vemos que justamente hay un sistema educativo que tiene que instrumentalizar planes, políticas y acciones concretas para que puedan incorporarse estos niños que hablan una lengua distinta, que se visten de manera distinta, que tienen costumbres distintas, que tienen una religión distinta y que en definitiva lo que están promoviendo en ese escenario es que nosotros desde la educación debemos formar ciudadanos con otra perspectiva distinta. Entonces, la educación intercultural es ahora que genera estos procesos migratorios producto de sociedades
que tienen difíciles situaciones económicas, sociales, estados que están en conflicto y otros procesos migratorios importantes. Y estas ciudades y estos sistemas educativos están generando justamente planes, políticas y acciones para que se pueda incorporar esta población joven, niños, hacia los sistemas educativos y generar justamente un proceso de entendimiento. ¿Es complejo? Por supuesto que es complejo. Es complejo no solamente pensar estrategias para hacerlo, es el día a día muy complejo, y van a escucharlo, las relaciones que se tienen en las distintas culturas en estos escenarios educativos, pero sin embargo es lo que se plantea para poder generar un entendimiento y un respeto en las culturas en la parte educativa. Cuando nosotros hablamos de diversidad, por supuesto lo celebramos, lo manifestamos como esa característica de que los eventos culturales, por supuesto las actividades inclusivas, van a fortalecer el sentido de pertenencia y promover el intercambio de experiencias entre personas de distintos orígenes. Nosotros tenemos esta posibilidad de nuestro país de decirlo y expresarlo con júbilo, con satisfacción, de que tenemos varios pueblos y nacionalidades indígenas, de que tenemos una diversidad étnica, de que tenemos una diversidad cultural, y esto es reconocido a nivel internacional, incluso por organizaciones no gubernamentales que estudian justamente a las sociedades y cómo están configuradas y si esto provoca una declaración de un patrimonio intangible. Y en nuestro país, por supuesto, se manifiesta esta declaratoria como que la diversidad es un patrimonio intangible de la humanidad, el hecho de que se tenga tantos pueblos y nacionalidades indígenas, que cada uno de ellos, si no la mayoría, hablan su propia lengua, tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones, perdón, su propia vestimenta, y esto genera un sentido de pertenencia a los ecuatorianos. Nos permite a nosotros internamente promover un intercambio de experiencias. Permítame un momentito, por favor. Genera justamente estos procesos de sentido de pertenencia y promover el intercambio de experiencias entre personas de distintos orígenes. Entonces hay que celebrar la diversidad, hay que celebrar ese escenario en el cual claramente cualquier evento cultural, ya mismo el carnaval aquí en Guaranda, va a confluir los pueblos y nacionalidades que ancestralmente han vivido acá en nuestro país y por supuesto estas actividades de fortalecimiento de la pertenencia, cada uno de nosotros que nos guste el carnaval de Guaranda, vamos a tener este intercambio de experiencias, vamos a tener esta posibilidad de eventos culturales, de actividades inclusivas que van a permitirnos fortalecer el sentido de, nuevamente, pertenencia, de sentirnos parte de esta celebración que es muy importante para los guarandeños, por los bolivarenses, y va a permitirnos promover el intercambio de experiencias, ¿no? El liderazgo intercultural es un proceso, creo yo, que implica, ustedes van a ser los líderes de su equipo de trabajo, ustedes van a ser los líderes de un departamento en cada una de sus instituciones públicas o privadas, que van a tener la posibilidad y generar eh, que se implique una capacidad de gestionar la diversidad, de que se fomente la inclusión, de que se promueva la equidad en distintos y diversos entornos. Entonces, estos líderes interculturales, porque vamos a manejar talento humano, vamos a administrar talento humano, que nos ayude a construir esta organización, esta comunidad que sea cohesionada, que tenga esa posibilidad de que nosotros entendamos de que los objetivos van mucho más allá de barreras, como lo había manifestado, de características interculturales, de que las relaciones deben estar establecidas en esa necesidad de gestionar diversidad, de fomentar una inclusión, de promover una equidad en entornos distintos. Entonces, de estas gestiones que nosotros debemos hacer, esta administración como líderes interculturales es fundamental
y esto va a permitirnos construir, fortalecer nuestra organización pública-privada, va a fortalecer nuestro equipo de trabajo, va a permitirnos, en definitiva, el fin último, generar o crear una comunidad cohesionada. El empoderamiento de estas comunidades, ya hablándolo de características sociales como parte de la construcción de la interculturalidad, tiene que ver con empoderamiento. Y son términos que recientemente emergen con mucho más fuerza, están ahí, han estado siempre desde el análisis social, desde la sociología se ha ido presentando la necesidad de que la resiliencia, el empoderamiento sean factores importantes en la construcción de nuestras sociedades y a partir de esa afectación que tuvo el mundo entero de características sanitarias con el COVID-19, toman relevancia y se habla de un empoderamiento de las comunidades e individualmente también nos empezamos a empoderar de temas que antes nosotros no los tomábamos en consideración, pasaban desapercibidos, de características que nuestras comunidades hoy tienen participación activa en nuestras acciones. Hoy tenemos un reconocimiento mucho más activo de cómo nosotros podemos aportar de características individuales a el fortalecimiento al tejido social, cómo nosotros podemos promover la integración. Y estas comunidades empoderadas son agentes de cambio positivo en entornos interculturales, por supuesto, porque estoy sintiendo y empoderándome de problemas que probablemente no son míos, pero son parte de sectores de muy importantes en nuestra sociedad. Todos lo son, pero en la parte de la administración, nuestro equipo de trabajo es fundamental para la consecución de los objetivos de las instituciones en las cuales nosotros laboramos. Y este reconocimiento del aporte de un tejido social y esta integración hace de que en un momento determinado nos empoderemos de esta comunidad, nos empoderemos de los problemas que tiene la comunidad, seamos resilientes con los problemas individuales o colectivos que tienen estas sociedades y estas comunidades empoderadas, por supuesto, son agentes de cambio positivo en estos entornos interculturales. Entonces, vean ustedes cómo estos temas y conceptos también se trasladan al ámbito de la administración, que es el de empoderar a una comunidad. Si la Universidad Estatal de Bolívar es una comunidad de estudiantes, una comunidad de profesores, una comunidad de personal administrativo y de servicios que contribuyen activamente con su participación hacia los objetivos institucionales. Promovemos una integración, por supuesto, hoy es una modalidad híbrida que la estamos utilizando para un proceso de formación académica, de un proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto, en definitiva, la barrera de la virtualidad no es un impedimento para que nos integremos, y es necesario también empoderarse como un agente de cambio positivo cuando ustedes el día de mañana administren una universidad, administren o gestionen una institución de educación de características que sea una unidad hacia los niños, que sea una unidad hacia los jóvenes y, por supuesto, este cambio positivo en un entorno intercultural, como administradores también va a ser una fortaleza en el momento en el cual puedan generar procesos de empoderamiento a estas comunidades. Y lo que tenemos que hacer como administradores es resolver conflictos. Y creo yo que un factor importantísimo para conflictos que tiene un administrador dentro de sus organizaciones es justamente la ausencia de diálogo intercultural. No solamente tiene que ver la parte profesional, no solamente tiene que existir cuestiones de carácter subjetivo en ciertas ocasiones, sino que la resolución de conflictos interculturales proviene y requiere el uso de enfoques sensibles a la diversidad. Hay ejercicios que ustedes pueden instrumentalizarlos cuando están administrando justamente conflictos interculturales. Hay que resolverlos desde un diálogo constructivo, desde un proceso de mediación, desde un proceso de entender cómo estos conflictos interculturales nos van a permitir a nosotros el fin último que decía, construir una sociedad armoniosa, pero nosotros en una administración eh, pública, privada, lo que queremos es de que no existan conflictos, porque también pueden ser barreras que
no permitan un trabajo que pueda resolverse a partir de la consecución de estos objetivos, de que exista un diálogo, de que existan procesos en los cuales estos enfoques de administración sean sensibles a la diversidad. Y esta inclusión laboral intercultural permite generar entornos de trabajo diversos, permite generar entornos de trabajo equitativos, permite generar espacios en donde se valoran las contribuciones de las personas de diferentes orígenes, de diferentes eh, perspectivas de carácter étnico, de diferentes perspectivas de carácter religioso, de diversidad cultural, diversidad que necesita, y ustedes administradores, enfocarse a ese ámbito de la gestión en donde esta diversidad, he dicho, tiene que ser esa riqueza intangible que ustedes tienen dentro de ella. Más allá, por supuesto, de la distinta capacidad que van a tener sus trabajadores, de la distinta formación académica heterogénea que van a tener, de las distintas habilidades que van a tener cada uno de sus trabajadores, también la inclusión laboral intercultural va a promover estos entornos de trabajo diversos, equitativos, y se va a proponer en ellos que se valoren las contribuciones de las personas que tienen distintos orígenes, y esta diversidad laboral va a ser una riqueza que ustedes la van a administrar, la van a expandir y va a ser uno, creo yo, de los tantos pilares que tienen en el ámbito de la administración. Cuando nosotros hagamos lo anterior, vamos a poder generar lo que emerge hoy, más allá de que sea un requerimiento, creo yo, de las sociedades, que sea un requerimiento, creo yo, de normas a nivel internacional que están estableciendo de que la empresa socialmente responsable es aquella que tiene en las actuales circunstancias una mayor ponderación, una mayor evaluación de su valor como empresa, es que justamente estas empresas socialmente responsables, tanto públicas como privadas, deben incorporar indefectiblemente, deben integrar necesariamente la interculturalidad en sus prácticas. Porque no solamente deben promover la diversidad, no solamente deben promover espacios de equidad, equidad de género, equidad etaria en el tema de edad, equidad en el ámbito de los salarios que se tienen que trasladar a sus trabajadores, sino que también un respeto en el lugar de trabajo. Estas empresas socialmente responsables no solamente son responsables con los trabajadores, no solamente son responsables con sus stakeholders, es decir, con sus accionistas, con sus directivos, sino que también ya se trasladan a un escenario en el cual la responsabilidad de los problemas en la sociedad, en esas comunidades en donde están asentadas estas empresas, trasladan a ese empoderamiento, trasladan a esa resiliencia obligatoria que debe tener esta empresa a tratar de resolver conjuntamente con esas comunidades los problemas que se tienen. Es por eso de que el compromiso también con la interculturalidad debe establecerse y fortalecerse desde esa reputación que se gana una empresa socialmente responsable y el impacto positivo de las empresas. Miren ustedes las dificultades que tienen ciertas empresas cuando no generan procesos interculturales de diálogo, de entender un respeto al lugar de trabajo en el cual se va a establecer estas empresas, la comunidad, y hablo comunidad en este aspecto social, de que puede ser un factor muy importante en el cual la empresa, por ejemplo, piensa expandirse. Y Coca-Cola, pongo el ejemplo, pongan cualquier empresa de gaseosas o estas multinacionales que van buscando escenarios favorables en donde probablemente les permita tener mayor rentabilidad, porque son empresas tan grandes que tienen como un factor importante, sino el principal, el ámbito económico, la posibilidad de tener una rentabilidad, una utilidad importante, y van a establecerse en una fábrica en una provincia determinada, en una ciudad determinada, en una comunidad determinada. Y si no existe previamente un conocimiento de que esa empresa es socialmente responsable, y si no hay el conocimiento previo de que hay un respeto a la interculturalidad,
si es que no hay un respeto a la diversidad, si es que entendemos de que la equidad, el respeto hacia la comunidad por parte de esta empresa no es el habitual, generalmente ocurren rechazos y se impide la construcción de la infraestructura de estas empresas. Y si logra de una u otra manera establecerse en ese lugar, probablemente ya con esa perspectiva y ese análisis previo de que es una empresa socialmente no responsable, probablemente va a tener dificultades en conseguir ustedes como administradores los objetivos que se han planteado de carácter económico, de aumentar las ventas, etcétera, etcétera. Entonces hoy, no solamente por moda, no solamente por requerimiento de normas a nivel europeo, acá en América se está estableciendo también la obligatoriedad de que las instituciones públicas, privadas y las empresas se trasladen a escenarios en los cuales internamente se provoque una relación intercultural en sus prácticas, de que se promueva la diversidad, de que se promueva equidad, de que se promueva un respeto al lugar de trabajo y se trasladen también hacia un compromiso en el cual el impacto de esta empresa en esa comunidad también con el empoderamiento, con la resiliencia, vayan conjuntamente con esas comunidades y otros actores a resolver los problemas que tienen estas comunidades. Entonces, las empresas socialmente responsables, desde el punto de vista de la interculturalidad, promueven relaciones interculturales internamente y hacia afuera. Cuando hablamos de política pública, hablamos de lo que se genera en un Estado. Un Estado mínimamente, ustedes ya saben, tiene una estructura formada por elementos que determinan que debe existir una función ejecutiva. Si es que es un régimen democrático, por supuesto, debe el pueblo de ese estado elegir a su presidente. Si es que es mínimamente un estado que es democrático, debe elegir a sus representantes a un organismo u órgano legislativo que sean quienes vayan analizando, debatiendo la política pública, es decir, las leyes, los reglamentos que requiere ese estado y su población para que pueda generarse procesos de desarrollo a esos estados. Y mínimamente necesita un sistema, una función judicial que vaya estableciendo las sanciones a quienes incumplen lo que determina el presidente o lo que determina la asamblea en función de la convivencia armónica. Y estos tres actores pueden promover y generar política pública, es decir, a partir de acciones concretas, es decir, a partir de programas, es decir, a partir de leyes y acciones que generen relaciones interculturales. En nuestro país, por ejemplo, se constituyó en 1998, bueno, se han constituido 23 y más constituciones en la vida republicana que tiene nuestro país, van a ser 200 años ahora en el 2030 de que nos llamemos Estado ecuatoriano, y los actores políticos han ido cada cierto tiempo llamando al pueblo a que elija representantes para que estos actores políticos y expertos vayan definiendo cuál es el marco normativo, hacia dónde tiene que ir el Ecuador. Y la Constitución decía del 98, en su artículo primero, se estableció justamente de que el Ecuador se reconoció es un país pluricultural y plurinacional, es decir, que estamos constituidos por pueblos y nacionalidades que tienen su propia lengua, que tienen su propia cultura, que estas relaciones interculturales son una fortaleza en nuestro país. Y esta política pública a nivel constitucional fue fundamental para que, al menos en el texto, se promueva la inclusión. Al menos en el texto se promueven otro tipo de leyes que emergen de la Constitución, porque ustedes saben que es la máxima normativa que existe en cualquier estado, la Constitución, que va desagregando y estableciendo leyes que se articulan a ella, que establecen, por ejemplo, igualdad de oportunidades para los ciudadanos, independientemente de su origen cultural, independientemente de su origen étnico. Estas políticas interculturales van a contribuir y han contribuido de una u otra manera a que el Ecuador, digámoslo, al menos en teoría, es mucho más justo, está cohesionado, pero hay que trabajar todavía aún más en políticas públicas que generen una reducción de esas desigualdades históricas que tienen pueblos y nacionalidades indígenas. Ya hemos dicho hasta la saciedad que hay ejemplos en los cuales vemos nosotros resultados de censos
o indicadores económicos o desarrollo humano u otros que lamentablemente, si vemos la pobreza, está establecida en provincias en las cuales el porcentaje mayoritario de eh, población étnicamente hablando es indígena, existe pobreza. Entonces hay procesos históricos en los cuales tenemos que trabajar en política pública que no solamente toque la parte cultural, sino la parte étnica, porque estamos viendo de que no ha sido justo el Estado ecuatoriano en la distribución de los recursos para que pueda también otra población de características regionales en la ruralidad, de características étnicas, los pueblos indígenas puedan también tener procesos de desarrollo como lo tuvieron otros en su momento, ¿no? Entonces, esta política pública llama a establecer procesos de inclusión, procesos de igualdad de oportunidades, procesos en los cuales los ciudadanos, independientemente de su origen cultural en el Ecuador, deban tener también un trato mucho más justo, que puedan tener una reducción de la desigualdad, de la exclusión y una apertura de posibilidades como habitualmente lo plantean estados modernos. Cuando hablamos de la cooperación internacional, también hablamos en materia de interculturalidad a esos lazos que existen entre los países, ¿no? Hay que promover el intercambio de conocimientos, hay que promover el intercambio de experiencias que nos permitan abordar desafíos comunes. Esta colaboración internacional es clave y fundamental para construir un mundo interconectado y armonioso. Y cuando digo interconectado, no digo solamente como ustedes y yo en esta mañana, a través de una herramienta, ustedes viéndome y escuchándome, yo aspirando a que ustedes al menos estén escuchándome, entendiendo, sino que la cooperación internacional es fundamental para que se pueda promover este intercambio de conocimientos, de características culturales, de que se puedan estas experiencias permitirnos abordar desafíos comunes. Van a escuchar ustedes a continuación cómo en este conversatorio varios compañeros, que pueden ser ustedes tranquilamente, muestran qué desafíos comunes tienen. ¿Qué desafíos tiene un estudiante universitario del Ecuador estudiando en España, estudiando en Estados Unidos, estudiando en cualquier otro país, fruto de la cooperación internacional en el ámbito académico universitario, pero que sin embargo esto no significa que en la universidad también puede existir procesos de exclusión por características culturales? No puede existir procesos de exclusión dentro de la materia de interculturalidad porque no hay una integración de nuestros estudiantes en estos escenarios. Entonces, la cooperación internacional nos muestra la posibilidad de que como sistemas educativos europeos, americanos u otros, han establecido líneas y acciones conjuntas para que estos estudiantes puedan tranquilamente establecerse en un intercambio de conocimientos y experiencias. Por ejemplo, en Estados Unidos hay programas que permiten a los estudiantes dentro de la comunidad europea, hay un convenio firmado en el cual cualquier estudiante de una universidad española que esté estudiando administración de empresas pueda el primer semestre estudiar en España, el segundo semestre estudiar en una carrera de administración en una universidad de Francia, una universidad de Alemania, es decir, hay un programa que se llama Erasmus Mundus que permite justamente desarrollar la carrera en distintos países con una horizontalidad de cada uno de los pensos de estudio, es decir, la mayoría de carreras que tienen esta denominación de administración, por poner el ejemplo, se lo puede desarrollar en distintos países y según se entiende, esto va a permitir generar a esos estudiantes la posibilidad de que se planteen procesos de conocimiento, de intercambio, de fortalecimiento de conocimientos y por supuesto de lenguas. Si ustedes hablan español y van un semestre o 2 semestres a estudiar la carrera, no solamente el idioma francés, sino que también lo van a hacer en este idioma, las asignaturas que les corresponden secuencialmente. Entonces, vean la importancia de la cooperación internacional en las relaciones interculturales, en la administración, porque promueve intercambio de conocimientos y experiencias que nos permita abordar desafíos comunes. Como habíamos dicho, por parte de las empresas tiene que haber una responsabilidad social empresarial, pero también por parte de la sociedad debe existir un empoderamiento.
Y decía yo, estos conceptos de empoderamiento, de resiliencia, son mucho más activos ahora en una era post-COVID porque fortalece en el ámbito de las iniciativas interculturales una cohesión social y promueve el entendimiento entre comunidades distintas, entre comunidades diversas. Estas organizaciones de la sociedad civil son actores clave en la promoción de la interculturalidad. Fundamental el empoderamiento de la sociedad civil en la participación activa en iniciativas interculturales, en el fortalecimiento de la cohesión social, en esta promoción del entendimiento entre comunidades distintas y diversas. Entonces, las organizaciones de la sociedad son actores claves en esta promoción de la interculturalidad. Cuando nosotros avanzamos en este tema, siempre desde el punto de vista de la administración, vamos a plantearnos desafíos futuros, ¿no? Hemos avanzado mucho, por supuesto, en el diálogo intercultural, en el diálogo en el cual nosotros nos planteamos procesos en los cuales entendemos las dificultades que se ha tenido históricamente de este diálogo intercultural. Sin embargo, existen desafíos en la promoción de la interculturalidad, en la discriminación, en la exclusión, desde la parte social. Desde la parte de la administración, errores que se van cometiendo y se han cometido por parte de los administradores porque no han generado procesos internos de desarrollo e incorporación cultural de cada uno de los miembros de esta organización. Han existido procesos de discriminación laboral con salarios que excluyen a un segmento de los trabajadores, a un segmento de esa función que tiene la organización y, por supuesto, la inclusión. Hay que continuar nosotros generando desde la administración pública, desde la administración privada, desde el ámbito educativo, procesos de respeto y valoración de la diversidad cultural y esa confluencia de conocimientos y saberes. Para concluir y trasladarnos ya a un escenario distinto en el cual escuchemos, como decía, ya no solamente al profesor que pasa, o estoy casi a una hora explicándoles esta clase de el tema 3.4, nos vamos al escenario de una conclusión acerca de qué es lo que entendemos nosotros como, en definitiva, la promoción de la interculturalidad. Y la promoción de la interculturalidad la entendemos como un compromiso fundamental para construir sociedades inclusivas y armoniosas. Y nosotros en la administración tenemos un compromiso fundamental de construir una institución, una organización, un espacio laboral en el cual nos desarrollemos y que nosotros seamos los gestores de una administración inclusiva, de una administración armoniosa a partir del respeto, a partir de la comprensión, a partir de la colaboración y a partir de esta posibilidad de cohesionar nuestro equipo de trabajo en la administración, podemos fortalecer no solamente las relaciones interculturales, no solamente construir este espacio de un mundo diverso, de un mundo unido, no solamente construir una empresa socialmente responsable, sino construir lo que nosotros llamamos una administración intercultural que respete y fomente una relación intercultural. Entonces, pasamos a un escenario, como siempre, está establecida una metodología de estas clases, normalmente de características híbridas, virtuales, a un espacio de preguntas, a que ustedes puedan siempre contactarme, que sea requerido por parte de ustedes, hacia mi correo electrónico, también tienen el teléfono celular, la recomendación general siempre es revisar la guía metodológica, efectuar la actividad autónoma que está propuesta en el entorno virtual, a revisar la guía que está y la actividad que está desarrollada. Muchas gracias. Dejamos de compartir por este momento la clase prevista para el día de hoy. Voy a reactivar el micrófono. De pronto ustedes quieren eh, hacer alguna pregunta u otro y les voy a compartir, decía yo, tenemos acá pantalla completa. Y está, permítanme un momentito,
Este es un tema muy importante. Por favor, me dicen si pueden escuchar lo que está en este video, ¿no? ¿Sí se puede escuchar? A ver, No, muy bonito, ingeniero, está como interrumpido. ¿el sonido está interrumpido? O sea, parece que no tiene mucho internet, parece, no sé. Parece que no tiene mucho internet. ¿Quién, yo o el video? El video. El Ah, video, listo. a ver, déjenme un ratito, Yulisa, por favor. O podemos ser los dos. Déjenme ver. Eh, dice que está en pausa. ¿Por qué será? Ustedes que comparten siempre estas cosas. Mm, ahí sí, ¿no es cierto? También enfrentar. ¿Cómo han vivido la... No, Jóvenes indígenas que se encuentran van a atravesar. ¿no pueden escuchar bien? Yulisa, No, licenciado, no se escucha bien, no se escucha ni se ve. ni se Bueno, ve. a ver, vamos a hacer lo siguiente entonces. Este video me interesa mucho que ustedes lo escuchen, lo vean. Voy a ponerle en entorno virtual para que lo puedan revisar, para que lo puedan escuchar, ver, porque es muy interesante. A ver, les cuento un poco de qué se trata. Es un video en el cual se hace un conversatorio con estudiantes que se encuentran en España efectuando justamente sus estudios universitarios y desde la perspectiva de cada uno de estos estudiantes que provienen de distintos países, que se corresponden a pueblos y nacionalidades indígenas, algunos de ellos, nos muestran las dificultades que se tiene incluso en países que se supone que ya tienen una construcción histórica de la cultura, de la educación. Hay barreras que en el ámbito incluso universitario también se los tiene. Y es importante porque el día de mañana ustedes van a ser administradores de organizaciones públicas, de organizaciones privadas, y todavía tenemos este tipo de dificultades. Entonces, este video, creo yo, es importante para que ustedes puedan escuchar a sus compañeros y ver qué es lo que tienen que decir en este ámbito de las relaciones interculturales. Entonces, yo voy a ponerles el link de este video para que por favor ustedes puedan mirarlo, puedan escucharlo. Yo pensaba, dura aproximadamente 20 minutos, es muy cortito el video, es mucho más extenso, por supuesto, este conversatorio, pero las cosas sintéticas que hemos dicho hoy, desde el punto de vista de la administración, es importante que ustedes lo recuperen a efectos de que cuando administren una institución educativa, una universidad, una organización pública o privada, tengan en consideración justamente estos rasgos de la cultura diversa que tiene cada uno de los miembros. Me traslado entonces, si ya no podemos ver el video, al escenario en el cual, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna cuestión en esta mañana que hacerla, quieren exponer algo, quieren acotar algo, con mucho gusto está abierto entonces el escenario de poder participar en esta clase con este tema que cierra la unidad 3. Ya cerramos la unidad 3 con este diálogo intercultural, con este entender que la diversidad cultural es parte de las organizaciones, pues parte de las sociedades, y nosotros como administradores el día de mañana debemos tener siempre en cuenta estas características para que efectivamente podamos nosotros a esta organización, a este grupo humano, sacarle provecho, utilizar todas sus capacidades, utilizar todos sus recursos y que pueda existir este diálogo intercultural.
David, Caterine, perdón, Yulisa, Eric, están con la cámara prendida, les agradezco, les felicito, siempre es importante vernos y escucharnos, y bueno, y a todas y todos traslado la posibilidad de que si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, con mucho gusto. ¿No hay preguntas, Yulisa, Erika, Caterine, David? ¿Está claro todo? Sí, licenciado, está claro. Ah, muchas gracias. Yo siempre me quedo como pensando, digo, ¿se entenderá todo? Yo creo que es un tema bastante, creo que un poco conocido porque todos sabemos pues las culturas que tenemos en nuestro Ecuador. O sea, eso sería mi punto de vista. Y Yulisa, ya que conocemos todas las culturas, ¿usted podría decir que los ecuatorianos podemos dar lecciones a los europeos, a los otros hermanos de América, a quienes entienden de diversa manera la interculturalidad, o también nos falta a nosotros construir una sociedad más inclusiva? Yo creo que sí nos faltaría construir un poco más. Yo creo que bastante, Yulisa. Yo creo que entendemos de que el Ecuador es diverso, entendemos de que hay pueblos y nacionalidades indígenas, entendemos de que hay regiones establecidas históricamente, producto justamente de la geografía, ¿no? Hay una región costa porque está muy cercana al mar, que tiene una altitud mínimamente de unos pocos metros, atravesada por una cordillera en donde vivo yo, que vivo a 2.600 metros de altura, que hace de que yo hable distinto, que hace de que yo me vista distinto. Ya me gustaría estar como ustedes en la costa con una camisita o una camiseta, disfrutando del calorcito. Acá hace mucho frío en Guaranda, ayer caía un poco de ceniza. Como distinto a lo que yo, Lisa, como. Ya quisiera comer un verdecito, un pescadito, algo por el estilo. Acá, en cambio, nos comemos un cuisito con papas, ¿no es cierto? Nos vestimos, hablamos distinto, ya mismo jugamos el carnaval. Bueno, es un Ecuador territorialmente muy pequeño en extensión, pero la riqueza cultural que tenemos es muy amplia. Pero mire usted históricamente cómo ciertas poblaciones de territorios han sido excluidas y han sido discriminadas, ¿no es cierto? Y hablamos de la riqueza que tiene el Ecuador, hablamos de la riqueza cultural que tiene. ¿Y por qué discrimino? ¿Por qué he excluido? ¿Por qué no han sido los mismos procesos de crecimiento y desarrollo económico, educativo, en salud y otros, como se pensaría que debería administrarse este Estado, ¿no es cierto? Y esa característica, creo yo, es la que se tiene que trabajar desde la administración. Nosotros vamos a administrar el Estado ecuatoriano, vamos a administrar la educación, vamos a administrar una empresa privada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entendiendo de que en el Ecuador existe una población diversa, justamente de características étnicas, regionales y otras, que tenemos que aprovecharla en función de los objetivos que se plantea la empresa, la organización hacia la cual estoy brindándole todo el conocimiento que ustedes están adquiriendo día a día en administración en la Universidad Estatal de Bolívar, ¿no es cierto? Entonces, bajo estas características, creo yo que el no entender que nuestro país es diverso culturalmente, es diverso étnicamente, es diverso regionalmente, es un error gravísimo de quienes han gestionado y administrado el Estado y cualquier otra institución. Shirley, Caterine, alguien, David, ¿alguna pregunta? Alexander acaba de prender la cámara, despertarse recién, creo. No, está trabajando ya. ¿Cómo está, Alexander? ¿Todo bien? Bueno, les abro el escenario. Alguien que quiera participar lo puede hacer. Esta clase, como saben, está siendo grabada. La voy a subir al entorno virtual. Eh, la asistencia, no pierdo tiempo enunciando y nombrando a cada uno de ustedes porque veo la grabación y cada uno de sus nombres y me traslado a poner la asistencia y el tema de ustedes sin problema, ya saben.
pero si quieren participar, con mucho gusto lo hacemos. Esta es la semana 12. Saben que se postergó entre Navidad y fin de año, esa semana que teníamos clases, se postergó, es decir, se va a extender una semanita más. Pero recuerden ustedes que concluyen la semana número 16, este parcial o este semestre. Y nuevamente tendré el gusto de saludarles, de verles, que vengan acá a la Universidad Estatal de Bolívar a rendir su evaluación del segundo parcial. Lo que no sé es, todavía no se ha pronunciado la coordinación y las autoridades de la facultad, es que si ustedes tienen que venir antes del carnaval o después del carnaval, pero ya estén pendientes que va a ser por esas fechas. Así que un gusto verles cuando corresponda que vengan acá a rendir las evaluaciones del segundo parcial. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, Shirley quería decir algo, perdón. Sí, Lice, yo quería preguntarle una cosa, ¿no? Con respecto a eso de la cultura que está mencionando, nosotros, ¿cómo podemos hacer para fomentar más nuestra cultura, para que los niños de ahora conozcan más de nuestra cultura, nuestros orígenes y no se aprenda más que todo de los países, ¿cómo se dice?, más desarrollados? Porque al nosotros ser países de tercermundistas tenemos la obligación de conocer las culturas de afuera en vez de conocer las nuestras. Me voy a poner creo que mi computadora ya está a punto de fallecer. No escuché muy bien la pregunta, pero la parte esencial sí. A ver, Shirley, de mi experiencia propia, ¿no es cierto? ¿Cómo fomentamos nosotros y fortalecemos la cultura? Yo creo que acá la familia es fundamental para que nuestros hijos, nosotros como hijos de nuestros padres, en primer lugar, eh, el orgullo es una parte que debe ser, creo yo, como seres humanos, entendida positivamente. ¿Y cómo entiendo yo el orgullo positivamente? Es de que al ser hijo de una familia que tiene raíces de un pueblo o nacionalidad indígena, para mí sería un orgullo. El ser hijo, en mi caso, y me pongo como ejemplo, siempre me trasladaron la cultura de mi madre. Mi madre no es ecuatoriana, mi madre es argentina y sus padres, mis abuelos son alemanes. Y estas culturas lo que hacen es trasladar a sus hijos sus costumbres, su tradición, su lengua, y la fortalecen y la mantienen. Y como decía Shirley, lamentablemente lo que estamos viendo aquí en nuestro país, y probablemente es el escenario de otros países que tienen población de pueblos indígenas y ancestrales y otros, es de que se está perdiendo la lengua, se está perdiendo la costumbre, la vestimenta. Y en el caso mío, yo comía lo que mi mamá me hacía. ¿Y qué es lo que la mamá cocina? Es lo que sabe cocinar y lo que aprendió de su mamá, ¿no es cierto? Si mi mamá era coreana o china, yo comía sushi todos los días y tenía los ojos rasgados y me vestía igual que ella o qué sé yo, ¿no es cierto? Es así, Shirley, ¿no? Entonces nuestras madres, si son de un pueblo nacionalidad indígena, nos vestimos como nuestra madre, hablamos del quichua, si es que es del quichua de la sierra o el quichua de la Amazonía, o si somos de un pueblo nacionalidad indígena que tiene una lengua distinta, por supuesto la hablamos, pero hoy estamos viendo, como dice Shirley, lamentablemente, una alienación. Nuestros jóvenes, nuestros niños ya no quieren vestirse, las mujercitas con anaco, ya no quieren vestirse los hombres con un ponchito o un sombrero. Entonces yo creo que el inicio del fortalecimiento de los pueblos, nacionalidades y por supuesto de la cultura que nosotros tenemos parte en la familia. O sea, hacerles entender a nuestros hijos de que es un orgullo, desde el buen sentido de la palabra, el ser parte de este pueblo y nacionalidad. Que ancestralmente nuestros abuelos, nuestros ancestros hablaban esta lengua, se vestían de esta manera. Porque yo puedo establecer, Chile, y usted como administradora me ayuda, nos vamos a la asamblea, usted y yo, y creamos una ley espectacular del diálogo intercultural.
de cómo fortalecemos nosotros a nuestros pueblos y nacionalidades indígenas. Y yo establezco recursos, incluso hay una Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, ¿no es cierto?, que se encarga justamente de buscar acciones concretas, de buscar proyectos, de buscar planes y programas que fortalezcan justamente estos pueblos y nacionalidades indígenas. Pero en su mayoría de estos planes y programas se dedican a aspectos de infraestructura, es decir, a buscar, y estoy de acuerdo, está bien esa parte, recursos que vayan a trasladarse a las comunidades indígenas para que se pueda construir un proyecto de agua potable, de alcantarillado y otros, pero esa es la parte física, esa es la parte de las necesidades que tienen esas poblaciones, esas comunidades, que históricamente no se los ha trasladado a ese escenario. Pero lo que dice Shirley es cómo nosotros podemos fortalecer a nuestros pueblos, a nuestras nacionalidades, en el respeto y en el rescate de la cultura. Y esa cuestión ya es mucho más intangible y creo yo que parte de la familia. Entonces, en nuestras familias, a veces nosotros como padres estamos dejando de enseñar a nuestros hijos cuestiones que son fundamentales para el fortalecimiento y el sostenimiento de nuestro pueblo, nuestra nacionalidad. Entonces sí, Shirley toca un tema bastante importante, bastante preocupante, pero creo yo que parte este tema desde la construcción de nuestra organización inicial, que es la familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, en la comunidad, entender de que ser parte de este pueblo, nacionalidad, de esta comunidad, creo yo, es un proceso histórico, es un proceso y una responsabilidad que tenemos a futuro y que creo que hay que irlo manejando y sosteniendo en esos ámbitos, ¿no? Ya mismo Shirley, no sé si usted vive acá en la provincia de Bolívar o en una provincia cercana de la sierra, es hermoso el carnaval que se vive acá, el Paucarraimi, el Inti Raymi, todas las fiestas que se tiene trasladadas hacia el escenario de la naturaleza, hacia el escenario de la siembra, de la cosecha, tienen estas raíces históricas, ancestrales, que tienen que mantenerse. La vestimenta, el lenguaje y otros tienen que mantenerse y fortalecerse. ¿Y de dónde inicia este proceso? Desde la familia, ¿no? Entonces, si nosotros como padres dejamos que nuestro hijo vea películas de Estados Unidos y dice, papá, quiero andar como, hacerme un corte como Brad Pitt, entonces, y vestirse con otra vestimenta que no es la originaria nuestra. Entonces, ahí sí ya viene, creo yo, un diálogo interno con nuestros hijos, con nuestros hermanos, para que entendamos que ese proceso de alineación ya se dio en la colonia, ¿no? Vinieron los españoles y hablamos español porque nos obligaron a hacerlo. Somos católicos porque nos evangelizaron. Nos vestimos como nos vestimos porque aprendemos las costumbres que nos trasladan de otros. Entonces, sí, como dice Shirley, ¿dónde hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo proponer estos escenarios? Y desde la administración, por supuesto, Shirley, si usted administra una institución bancaria, una organización, por supuesto, y obliga a ponerse un uniforme a todo el mundo, no. Si es que hay un hombre, una mujer que sea un colaborador suyo que trabaje en esa organización, debe darle la posibilidad de que su vestimenta, si es de un pueblo, nacionalidad ancestral indígena, lo pueda hacer con esa vestimenta y no obligarle a usar, por ejemplo, el uniforme que tiene esta organización o esta institución, que puede ser el caso también, ¿no? Varias cosas, es un diálogo muy extenso, por eso quería también que vean el video en 20 minutos aproximadamente, qué es lo que piensan compañeros suyos universitarios allá en España, qué dificultades tienen, qué obstáculos y barreras tienen y por supuesto a partir de ahí ir también poniéndose en ese proceso de empoderamiento, de resiliencia, en ese escenario de qué es lo que ocurre cuando nos encontramos en escenarios distintos. Yo terminé mi carrera de pregrado acá en la Universidad Estatal de Bolívar y después de 2 meses tuve que salir del país, hacer una maestría justamente allá en España, en Madrid, en la Universidad Carlos III de Madrid. Yo soy un ecuatoriano nato, soy hijo de esta tierra, yo me voy a cualquier lado y me dicen si es ecuatoriano, no tengo raíces ni fisonomía de otro país, así que fui allá en la universidad, no tuve ningún problema, pero cuando usted ya va a otros escenarios, probablemente de un autobús, de un metro, etcétera, claro, ya nos empiezan a identificar étnicamente
y puede ocurrir que existan procesos también extraños de los seres humanos que hay que criticarlos y es la parte negativa, como es el racismo, la xenofobia, ¿no? Y esos escenarios sí se ve cuando hay una población muy importante, tantos ecuatorianos que eh, han dejado a sus familias, a sus hijos y otros y están allá buscando mejores condiciones de vida, hay que aplaudirlos, porque tampoco es que hay respeto a la diversidad étnica en estos países, ¿no? Al contrario, ven rasgos o aspectos raciales y no respetamos también la diversidad que existe ahí. Entonces, de todo hay, Shirley, hay que trabajar mucho en esto y por supuesto es, creo yo, una fortaleza, la riqueza que tiene el mundo entero. Imagínense en ser todos como esas películas futuristas de inteligencia artificial, todos robocitos igualitos, hablando igual, vestidos igual, qué feo. Lo lindo de los seres humanos justamente es esa riqueza, esa diversidad étnica, cultural que tenemos, la vestimenta, la costumbre, la música, bueno, un fin, sin fin de cosas. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión, Yulisa? Por favor. Inge, lo mío es algo que no es el tema. Eh, Inge, lo que pasa que en la semana 10 yo no pude subirle a tiempo la tarea. ya tiene cero, Y, pues, mija, ¿qué puedo hacer? Inge, lo que pasa que en esas fechas fue que los programas de los niños, que las navidades y todo eso, yo no me percaté que había sido al mediodía. Yo pensaba subirlo a la noche, pero ha sido solamente a subirlo al mediodía. Y ya cuando lo iba a subir, según yo, ya no me dio tiempo. Bien que está grabada Por, esta clase, porque a mí me califican, querida Yulisa, y les voy a pasar las calificaciones para que vean que no es cuestión mía. Yo con mucho gusto en este momento, si pudiese, le aperturo en el entorno virtual a usted y a quien no haya entregado un trabajo en la semana que fuese para que lo pueda subir. ¿Qué es lo que ocurre en la modalidad híbrida? A todos los profesores se nos exige una estructura del entorno virtual. Nos ven si el título está bien, nos ven si el recurso está grabado con este formato, nos ven si es que está una actividad, si está la planificación, en fin, nos califican compañeros nuestros y nos cierran cada semana la posibilidad de que se pueda o no aperturar nuevas actividades. Es decir, por ejemplo, ustedes ya tienen una actividad desde el día de hoy, desde las 7 de la mañana hasta el sábado a las 12 de la mañana. Entonces, ellos me han dicho, no, tiene que cerrarse el viernes. Digo, no, yo les doy al menos hasta el sábado al mediodía para que puedan subir sus tareas. Es decir, les doy un tiempo sumamente amplio para que no existan justamente estas dificultades. No sean ecuatorianos. Yo también soy ecuatoriano, pero uno de los defectos que tenemos es que dejamos todo para el último, o no es así. Si es que esa parte de justificación de mis compañeros profesores que me califican y me dicen semana a semana en el entorno virtual, a veces me ponen 98 sobre 100, otras veces me ponen 80, 70, ¿y qué hice mal ahora? El video no está como nosotros queremos, la presentación no está como nosotros queremos, no aperturaste o no calificaste la actividad, etcétera. Está fuera de mis manos eso, Yulisa. Por eso les he dicho, por favor, las evidencias de los trabajos tienen que estar subidas. Si es que la próxima clase hacemos un trabajo de acompañamiento docente grupal, todos los miembros de ese grupo tienen que subir sus tareas, por más de que sea grupo, y solo Yulisa lo sube, y Eric y Caterine son parte de ese grupo, esos también tienen que subir individualmente esa tarea, porque debe quedar la evidencia en el entorno virtual. Y esa evidencia es la que califican los evaluadores al profesor y el profesor a ustedes, por supuesto. Entonces, quiero que me entiendan que es muy complejo este tema del modelo híbrido para nosotros los profesores. Nadie quiere modalidad híbrida los compañeros profesores. Estoy diciéndoles una infidencia. Entonces me dicen con cariño, Juanito, ¿usted está en híbrida? Digo, sí, tengo 3 asignaturas en híbrida. Y es como casi que me ven como Messi, dicen, oh, que, porque es complejo. Toda la semana usted tiene que planificar. Poner la planificación semanal con la estructura, poner los recursos, la grabación, un videíto, es un lío. Y las actividades. Es un trabajo extra, sí. ¿Por qué? Porque yo estoy en clase con ustedes.
en un aula en la Universidad Estatal de Bolívar, llego con mi presentación, les doy la presentación, les mando el trabajo, a la siguiente clase me traen el trabajo y no pasa nada. Y viene Ulises y dice, vea, el trabajo me he olvidado darle porque fui con el pequeño a su pase del niño. Digo, preste, no hay ningún problema, ya está. ¿No es cierto? Pero acá es de evidencia, todo es de evidencia, todos nos están evaluando. Así que mi querida Yulisa tiene 0 en la semana 10. No, mentira, qué pena. No es lindo al saber que por un efecto de normal que se puede tener familiar no se lo haya podido cumplir, pero sin embargo tengo estas dificultades de poderlo recibir porque no puedo aperturar el sistema. Todas las semanas ya tienen que estar evaluadas. De hecho, ya después de esto tengo que evaluar las semanas que me faltan. ¿Alguna otra cuestión que no tenga que ver o que tenga que ver a la clase en cualquier tema? Es mejor conversarlo acá. ¿Ninguno? Bueno, muchas gracias. Estén pendientes, en la planificación siempre se establece si son clases síncronas o asíncronas, ¿no? Entonces, de esta manera sabemos si la próxima clase tienen que conectarse o de lo contrario van a encontrar un video, una actividad que tienen que realizarlo en ese día y en esa fecha, ¿no? Bueno, un gusto siempre, que estén muy bien, buenos días.